¿Cómo estás? Muy buen día, muy buena tarde tengas tú. Eh, Nuevamente bienvenido a esta presentación de cadena de suministro. Me da mucho gusto que me estés acompañando el día de hoy y me da mucho gusto que te des un espacio a ti mismo para expander tu conocimiento, para adquirir nuevos conocimientos, para ver puntos de vista diferentes a los que quizás tú al día de hoy ya tengas. Y pues siempre es interesante abrirse a nuevas oportunidades, a nuevos comentarios, a perspectivas diferentes a las que quizás al día de hoy tengamos. Entonces, pues muchísimas gracias por estarme acompañando. Es un verdadero gusto, es un verdadero placer para mí tenerte del otro lado. Y pues bueno, este seminario o esta pequeña plática más que seminario, sí, la he yo llamado planeación estratégica de la cadena de suministro. Y aquí como te estoy poniendo, este es un esfuerzo más o menos urgente para tener una cadena de suministro eficiente que agregue valor y mejore la rentabilidad de la empresa. Entonces, la cadena de suministro básicamente va a ir buscando estos dos objetivos a nivel estratégico. Y ahorita vamos a ver algunas otras situaciones muy particulares relacionadas con esta misma cadena de abastecimiento. Para los que es la primera vez que se conectan con cadena de suministro, el facilitador que les está hablando el día de hoy se llama David González, ese soy yo. Aquí algo de mi experiencia profesional, yo terminé con mi certificación como profesional de la cadena de suministro esbelta por parte del Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos. Yo soy ingeniero industrial del Politécnico, tengo mi maestría en administración por parte del Tecnológico de Monterrey y hay algunos diplomados y algunos cursos adicionales que he tomado yo, pues con la finalidad de ir enriqueciendo el conocimiento y sobre todo para irlo poniendo en práctica, ¿no? Entonces, la combinación de la práctica y la educación, pues es lo que nos convierte en potenciales triunfadores en el mañana. Entonces, esa es la combinación que hoy el día a mí me tiene, pues, sentado aquí contigo, platicándote de algunas experiencias y de algunos fundamentos dentro de la cadena de suministro, del trabajo en general que vamos a ir viendo hacia adelante. Yo soy el fundador del portal de cadena de suministro, el medio a través del cual pues tú llegaste a esta presentación. Es un portal que ya tiene cerca de 7 años en el mercado y yo ya tengo haciendo este tipo de pláticas pues, alrededor de 5 años. Entonces ha sido para mí toda una travesía y toda una experiencia muy gratificante el estar frente a la gente, frente a ti. Y he tenido también la oportunidad de ser invitado a algunas universidades, pues para platicar también con los muchachos, para platicar con la gente que todavía está estudiando y que tiene aquella intención, aquella buena intención de salir al mercado y hacer cosas productivas, hacer cosas eficientes para sí mismo y para las organizaciones para las cuales en algún día van a estar trabajando, o aquellos que ya tienen sus negocios propios y que quieren hacerlos más eficientes. Entonces ha sido para mí un verdadero privilegio el estar con gente pues, del mismo Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Politécnica del Valle de México, el Instituto Tecnológico de Chihuahua, y en Puebla, pues yo tuve la fortuna, el privilegio de ser el facilitador del diplomado en planeación estratégica de la cadena de suministro, ahí en la Universidad de Anáhuac, ahí en el campus de Puebla. Entonces, ha sido para mí un verdadero placer transmitir algo de experiencia, algunas de las vivencias que a mí me ha tocado eh, tener a lo largo de estos ya 20 años trabajando en empresas transnacionales de clase mundial, le llamo yo, tipo Levi's, seguramente lo ubicas, aquella compañía de los jeans, Cemex, de los mayores productores de cemento a nivel mundial, Rubbermaid, líder en la fabricación de herméticos, productos plásticos para el hogar, y pues que también tiene muchísimas otras marcas comerciales en el mercado, McCain, líder mundial en la fabricación de alimentos congelados, y Calvin Klein, que pues bueno, es la competencia de Levi's, pero que también tiene una presencia muy importante a nivel mundial de sus marcas. Entonces, pues es a lo largo de estos 20 años trabajando en estas empresas y dando asesoría y consultoría a muchas otras empresas, pues es que me ha permitido a mí tener o permitirme a mí presentarme enfrente de ti para comentarte algunas cosas interesantes que yo he visto pues a lo largo de todos estos años en estas empresas,
de muchos libros que he tenido yo que estudiar, que he tenido que repasar, de muchos exámenes que he tenido yo que presentar y que pues bueno, afortunadamente me han llevado a buen término en algunos casos, en otros no tanto, pero pues también forma parte de la experiencia, ¿no? Los éxitos y los tropezones que de repente nos vamos, ¿no? Entonces la capitalización de todo eso, pues es lo que nos lleva a los potenciales éxitos que en el futuro vamos a ir teniendo. Entonces esto es un poco de mi experiencia y vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de la administración, la gestión de la cadena de abastecimiento. Entonces, yo preparé esta presentación un poco diferente a lo que típicamente se hace en las presentaciones y espero la puedas compartir conmigo y después espero podamos aprender juntos de esta nueva vivencia y de esta nueva forma de presentar las situaciones que día a día nos acontecen, ¿no? Entonces, esta es una historia que dice, que comienza de la siguiente manera, ¿sí? Dice, en estos tiempos de abierta globalización y competencia en el mercado, cierto día el Consejo de Administración se reunió para resolver un tema de abastecimiento de utilidad en la empresa. Entonces, esto es algo que ocurre muy frecuentemente en las organizaciones. Los dueños, directores de las organizaciones, pues se reúnen para ver cómo van a enfrentar los nuevos retos de la globalización, sobre todo cuando esta globalización viene acompañada de productos que son altamente competitivos en calidad, en servicio, pero también en precio. Entonces, el tema que a nosotros nos atañe el día de hoy, pues es el relacionado con el abastecimiento y cómo es que este abastecimiento, cómo es que esta gestión de la cadena de suministro puede contribuir a generar ingresos en la organización y a mejorar sus resultados. Entonces, para esto el CEO decidió que el mero papas fritas de la cadena de suministro, pues debiera hacerse cargo del asunto. Entonces se reunió el CEO y le dijo al de la cadena de suministro, pues que habría que hacer algunas cosas importantes dentro de la organización. Y aquí es como plantearon ellos 3 objetivos estratégicos para mejorar la rentabilidad de la empresa. Primero de ellos fue incrementar el índice de servicio al cliente, con lo que se buscaría incrementar los ingresos por concepto de venta. Este es un tema que aparentemente pudiera tener un cierto grado de obviedad. Sin embargo, los que estamos inmersos en este tema de abastecimiento y de administración o gestión de la cadena de suministro, pues tenemos mucho que aportar en este sentido. En la medida en que nosotros logremos hacer que nuestros productos o los productos que comercializa o distribuye o vende o manufactura nuestra organización logren estar presentes en el anaquel de venta, sea cual fuere el canal de distribución que nosotros estemos utilizando, pues en esta misma medida nosotros vamos a competir contra los productos de similares características. Sin embargo, si nosotros no tenemos el producto ahí, pues evidentemente que la gente, el consumidor final o el cliente, pues va a tener que buscar un producto alternativo al nuestro. Si para el día de mañana, que es un fin de semana, nosotros estamos preparando una reunión para recibir a nuestros amigos y estamos considerando dar un cierto producto, y vamos a llamarle un vino, ¿sí?, de una marca muy particular que a nosotros nos agrada y vamos al mercado, vamos al expendio de vino, a la vinatería, y no lo encontramos, pues vamos a tener que decidir en ese momento si vamos a buscarlo a un punto diferente o buscamos un producto sustituto. Entonces, pues en la medida que nosotros como gestores de la cadena de suministro logremos hacer que nuestro producto esté presente al momento que el cliente va a buscarlo, pues en esa medida nosotros vamos a contribuir a generar más ventas y más ventas pues significa mayores ingresos para la organización, ¿sí? Ahora, al nosotros lograr más ventas, pues también tenemos que buscar mayor rentabilidad, ¿sí? Entonces, los siguientes 2 objetivos están muy enfocados a lograr esa rentabilidad. El segundo de ellos implica incrementar el flujo de capital de la empresa. Particularmente uno de los temas, y aquí nada más me voy a referir a uno de ellos que administramos en la cadena de suministro, es el que se refiere a los niveles de inventario que nosotros estamos manteniendo en la organización.
La administración de los inventarios, particularmente hablando desde el punto de vista estratégico, desde un punto de vista más, digamos, más general, no tanto de la administración física de los inventarios, sino la decisión de compra, de cuánto es que nosotros tenemos que tener sentado en los almacenes, pues tiene mucho que ver con el dinero que nosotros estamos quitando o aportando a la organización, ¿sí? Si por algún tema de mala planeación yo compro inventario por más de 6 meses o a veces hasta de un año o mayor al que usualmente es la rotación regular que yo debiera de tener de los productos o que yo tengo de los productos, pues indudablemente que es dinero que yo voy a tener, voy a llamarle de alguna manera, parado en el almacén sin que logre tener una función productiva desde el punto de vista financiero. Si yo el día de hoy dispongo de 100 pesos y surto la alacena para 6 meses, pues evidentemente que lo que va a suceder es que ese dinero, esos 100 pesos, esos $100 que ahorita voy a utilizar para invertirlos en inventario, no me va a permitir hacia adelante seguirme moviendo dentro del mercado. Eso implicaría que yo voy a tener que ir a buscar fuentes de financiamiento para comprar y para comprar inventario puede ser, o para pagar pasivos, o para pagar proveedores, o para pagar deuda que yo posiblemente haya tenido que incurrir para hacer que el negocio funcione. Entonces, para yo poder incrementar ese flujo de capital, para que la empresa tenga el dinero que necesita para operar, pues yo necesito ser muy inteligente en la administración de mis inventarios y en la cantidad de SKUs, Stock Keeping Unit, es lo que significa el SKU, en la cantidad de códigos que yo voy a estar administrando en mi almacén. Entonces, a través de un diligente proceso de compras, de planeación, pues yo puedo hacer que en vez de comprar esos $100 de inventario, pues probablemente yo tenga que comprar nada más 70. Y esos $30, pues yo se los voy a devolver a la organización para que la organización pueda moverse con esos $30 para hacer campañas de marketing, para invertirlo en otros productos, para hacer investigación, para hacer desarrollo de nuevos productos, etcétera, etcétera, sin necesidad que tenga que recurrir al financiamiento, ¿sí? Entonces, a través insisto, una diligente administración de inventarios, yo puedo provocar incrementar ese flujo de capital. Y para eficientizar estos objetivos, para eficientizar estos costos operativos y logísticos de la cadena de abastecimiento, pues bueno, yo lo que tengo que hacer es observar todo lo que sucede en mi cadena de suministro, ¿sí? Que en cuestión de costos, ¿qué es lo que, en dónde estoy yo invirtiendo dinero, ¿sí? Para hacer que las cosas funcionen dentro de la cadena de abastecimiento. Y te voy a dar algunos ejemplos que yo creo que son muy importantes de analizar al momento de buscar eficiencias logísticas y de abastecimiento. Primero de ellos tiene que ver con los almacenes. Si los almacenes son propios, son rentados. Existe la figura esta de los almacenes fiscalizados que te permiten traer o importar un producto al país sin la necesidad de que pagues de una sola exhibición los impuestos, ¿sí? Esto en la industria de licor, por ejemplo, la importación de vinos y licores al país, pues es muy socorrido, porque como pagan unos aranceles muy, muy elevados, pues lo que hacen regularmente algunas empresas es traer la mercancía en un recinto o un depósito fiscalizado y conforme van requiriendo el producto, pues van haciendo lo que se conocen como extracciones y van pagando los impuestos relativos o únicamente por la extracción que están haciendo. Entonces eso le permite a la organización, ¿sí?, utilizar ese dinero que comúnmente tendría que haber pagado para todo el embarque de impuestos para ir financiando algunas otras operaciones. Entonces, el tema de los almacenes es un tema que puede darnos mucho análisis para buscar estas eficiencias logísticas, el uso de los transportes, ¿sí?, lo que tiene que ver con empaques, con embalajes, cómo es que estamos nosotros enviando las mercancías o recibiéndolas de nuestros proveedores. Ahí hay muchísimas, muchísimas oportunidades que creo que pueden ser aprovechadas. El tema de las recolecciones, las devoluciones, cuántas veces voy yo a entregarle a un cliente y el cliente no me recibe y me tengo que regresar con mis transportes, evidentemente incurriendo en gastos extraordinarios a los que originalmente estaban
programados, proveedores de servicios, agentes aduanales, si yo me dedico a la maquila de kits, cómo estoy en relación con los costos de maquila o de valores agregados que de repente se le tienen que poner a los productos. Una caja de cereal que de repente sale con promoción de que lleva una caja de cereal pequeña como regalo, pues bueno, hay que ir a observar todos esos costos en los que estamos incurriendo y ver si realmente el balance final entre lo que se le invirtió a la promoción y el margen y la participación de mercado que nosotros estamos teniendo tuvo el efecto que se había presupuestado. Entonces, aquí regresando a nuestra historia, pues estos dos amigos se pusieron a trabajar y establecieron esos 3 objetivos estratégicos para hacer que las cosas en la organización fueran más rentables y pudieran tener mayor penetración en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestro CSO, nuestro Chief Supply Officer, se reunió con su equipo de trabajo para resolver el asunto. Entonces, pues aquí lo que procede pues es hacer una reunión pues con las áreas de planeación, con la gente que se dedica a hacer el forecast, con la gente que está en el área de logística, con los almacenes, con los transportes, servicio a clientes, proveedores y todo aquel equipo de primera línea y el equipo que yo le llamo extendido, ¿sí? Al referirme a aquellas personas que no están directamente bajo la tutela de la organización, lo voy a llamar, pero que de alguna manera forman parte importante de tu cadena de abastecimiento. Una compañía transportista que probablemente tú la tengas en outsourcing, pues forma parte importante del equipo de trabajo tuyo y tienes que tener contacto con el dueño o con la empresa que está haciendo esa gestión para ti. Entonces todos ellos forman parte de tu equipo de trabajo. Así que, de forma muy convincente, nuestro amigo aquí dijo y planteó que el objetivo en este momento es provocar un flujo ininterrumpido de productos, servicios e información en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, bajo este postulado y esta manera tan amable de pedir las cosas, pues es que nosotros comenzamos a trabajar. Al decir nosotros que buscamos un flujo ininterrumpido, este es un postulado de Lean, ¿sí? En Lean se maneja mucho lo que se le conoce con el continuous flow, el flujo continuo, ¿sí? Que es precisamente hacer que en toda la línea de ensamble, y en este caso me voy a referir a la cadena de suministro, siempre haya producto, que no se provoquen quiebres o huecos en el abastecimiento del producto. Porque una vez que tú provocas un hueco, porque algún transportista no te cumplió, porque el proveedor no te envió a tiempo los materiales, o porque el proveedor del proveedor tuvo algún problema y por lo tanto tú no vas a poder hacer las entregas a tiempo, ahí es donde en inglés se le llama disruption, es una interrupción en el proceso y en el flujo de la cadena de abastecimiento. Entonces, aquí es donde nosotros, como gestores, como dueños de este proceso de cadena de suministro, pues lo que tenemos que estar buscando es que en toda la cadena siempre existe ese flujo, ¿sí? No me estoy refiriendo, y aquí sí quiero ser muy enfático, al hecho de que tú tengas que tener inventarios en toda la cadena, ¿sí? Tienes que tener inventarios, pero tienes que tener inventarios calculados, inventarios racionales dentro de todo el movimiento, ¿sí? Mientras vas agotando el equivalente a un embarque que tienes en el almacén, pues por el otro lado ya estás recibiendo el siguiente embarque. Entonces, no estás llegando a sobresaturar tus espacios en el almacén, ¿sí? Entonces, mediante un proceso planeado, y ahorita es lo que vamos a ver, dentro de un proceso planeado, pues tú tienes que estar observando que dentro de la cadena de abastecimiento, los productos y la información también estén fluyendo de manera adecuada, ¿sí? El hecho de que tú tengas el control de cuándo salieron los embarques, a qué hora llegaron, cuándo planean llegar, si tuvo el transportista o el barco o el ferrocarril tuvo alguna alerta o alguna interrupción, pues en ese momento tú tienes que tener esa información. Y desde el punto de vista del cliente, ahorita nos vamos a ir hacia allá, nada más quiero hacer este comentario rápidamente, desde el punto de vista del cliente tú también tienes que tener información de qué es lo que él está necesitando, en qué cantidad lo está necesitando y dónde lo está necesitando. Es irse a meter un poquito con él, o un mucho más bien diría yo, en esto que son las relaciones colaborativas. Entonces, en toda la cadena de suministro,
debe de haber y debemos de provocar nosotros ese flujo ininterrumpido. Así que nuestro CSO, ¿sí? nuestro mero papas fritas de la cadena de suministro, pues presentó el siguiente esquema básico de lo que es una gestión de la cadena de abastecimiento. Por un lado tenemos nuestros proveedores, como tú lo conoces, ¿sí? Que pues te van a estar suministrando pues las materias primas o los productos semiterminados o terminados que tú ya tienes, ¿sí? Vamos a pasar por lo que es un proceso físico de abastecimiento. Probablemente tengamos que pasar por un proceso de manufactura, hablamos hace un momento de los kits, o si tú estás recibiendo materia prima, en este caso, pues pasa por todo un proceso de elaboración, ¿no? Aquí este ejemplo pues está muy relacionado a lo que es un restaurante, que en un restaurante lo pongo como ejercicio porque pues todos en algún momento hemos tenido oportunidad de ir a de usar un servicio de esta naturaleza. Entonces, pues están los proveedores que llevan los insumos, los alimentos, ¿sí? La materia prima, hay un proceso de producción donde hay una cocina, hay un chef, hay un subchef y hay gente que está elaborando ahí haciendo la preparación de los platillos. Viene un sistema de distribución que, pues si yo lo relaciono a un restaurante, pues es el movimiento físico que tenemos que hacer de la cocina al lugar donde están las mesas. Si hablo ya de un panorama, de una organización o de una empresa de manufactura, pues hay que hacer llegar los productos que ya nosotros manufacturamos, que los productos que ya nosotros elaboramos al cliente, ¿sí? Para que el cliente, pues bueno, haga uso de esos productos y a cambio de ello el cliente me regrese dinero, ¿sí? Que es pues con lo que la cadena se mueve, con dinero. Entonces, en el otro sentido, pues también tiene que haber un flujo importante de este recurso, que es el dinero, para hacer que las cosas sigan fluyendo. Hay que hacer pagos, hay que comprar más materia prima para hacer que el negocio siga fluyendo, ¿sí? Entonces, por un lado, pues vamos a tener nosotros lo que es el flujo de productos y servicios, nos van a regresar dinero y algo que no nos gusta mucho tener, pero definitivamente forma parte de la administración de la cadena de suministro, pues es este flujo inverso de materiales. Lo que el consumidor ya no quiso comprar o por alguna razón ya no estuvo dentro de las especificaciones que él solicitó, pues va para atrás con todo ese material, ¿no? Y eso es un tema que tenemos que tener observancia también, ¿no? De cómo es que estamos nosotros midiendo esta parte. Y lo que es el flujo de la demanda y de la información. Insisto, en este tema de las relaciones colaborativas con nuestros clientes, hacer que toda esta información de qué es lo que él tiene en este momento como inventario, por poner algún ejemplo, nosotros lo sepamos y sepamos qué inventario tiene él, cómo está consumiéndose ese inventario para nosotros poder en ese momento tomar acción sobre el abastecimiento a ese cliente. Eh, Estas relaciones colaborativas, pues digamos que de los que llevan el liderazgo en todo esto, pues es esta cadena de retailer que es Walmart y Sam's. Ellos tienen relaciones colaborativas muy estrechas con empresas tan grandes como Procter Gamble, como con Unilever, ¿no? Donde tienen acceso estas empresas a los inventarios de las tiendas, a los inventarios de los centros de distribución y se va haciendo el reabastecimiento de una manera más ordenada, ¿sí? Si por alguna razón hay un pico de demanda muy fuerte, pues ahí se va reaccionando. Yo con algunos de los clientes con los que he trabajado, pues hemos empezado a trabajar también en este tipo de relaciones colaborativas. Ellos me proporcionan la información de sus inventarios, sus consumos, y yo en base a eso voy haciendo la planeación de los abastecimientos. Entonces, es un tema que evita muchos stockouts. Stockouts referido al tema de que de repente hay agotamientos de inventario. Evita muchos costos de premura, de estar corriendo por andar reabasteciendo de una manera muy rápida, que eso a todo mundo nos provoca un costo adicional, porque hay que pagar tiempos extra a los transportistas, hay que pagar tiempos extras a los almacenes, hay que pagar muchísimo dinero para hacer que las cosas fluyan. Entonces, este flujo de demanda de información me gusta ponerlo porque pues también es una materia prima básica dentro de la cadena de abastecimiento. Si no tienes información, pues más que accionar, pues vas reaccionando. Y aquí de lo que se trata es de ir accionando. Así que nuestro héroe, pues se puso a trabajar diligentemente
para cubrir con estos objetivos y definió 4 estrategias para abordar el tema en cuestión, ¿sí? Entonces, el hecho de ser y hacer más rentable a la organización, el hecho de hacer llegar nuestros productos de una manera más ordenada y expedita al mercado al mejor costo, pues también tiene que ver con 4 estrategias que podemos implementar en la cadena de abastecimiento, ¿sí? La primera de ellas es, sin duda alguna, hacer una selección de qué clientes queremos atender. El mercado está lleno de clientes, ¿sí? Hay algunos clientes, voy a llamarle premium, hay algunos clientes no tanto, y está el cliente tan latoso que verdaderamente te provoca un dolor de cabeza y te consume de recursos como no tienes idea. Cuando menos te das cuenta, es que ya le dedicaste tú y tu equipo medio día a resolverle un problema a ese cliente, ¿no? Y haciendo el análisis de clientes, pues te das cuenta que en realidad ese cliente, pues es un cliente tipo spot, ¿no? Que nada más te compra cada 3 o 4 meses y la cantidad de producto que te compra es muy pequeña. Sin embargo, a ti ya te distrajo 3 o 4 horas o medio día, ¿no? En el mejor de los casos, para su atención. Y al otro cliente que es verdaderamente importante, pues tú lo estás dejando de atender. Entonces, aquí mi recomendación es que tú hagas tu 80-20, ¿sí? Tu 80-20 basado en las ventas que estás obteniendo por cada cliente, puede ser, es un parámetro de referencia. El otro puede ser que lo estés referenciando a los ingresos que te está dejando un cliente. Probablemente el cliente te haga una sola compra, pero esa compra te deja unos ingresos extraordinarios para ti. Entonces, pues, enfócate a esa parte, ¿no? ¿Qué márgenes te estás dejando? Probablemente sea un cliente muy grande, pero su margen es muy pequeño. Entonces, habrá que hacer ahí un balance muy interesante, muy importante entre la venta, el margen y el ingreso que te está dejando, ¿sí? Hay clientes que son estratégicos, que probablemente hoy en día, ¿sí? Por el proceso que tú estás viviendo con ellos, pues probablemente sea un cliente que tiene muchísimo potencial hacia adelante. Hoy en día, pues probablemente lo estés atendiendo de primera instancia tú directamente por la importancia que en el futuro pueda representar la cuenta, ¿sí? Eso nos sucede a nosotros de una manera muy frecuente en la organización, donde ganamos una cuenta pues aparentemente de poco volumen en un inicio, pero el potencial de desarrollo y de crecimiento de la cuenta, si hacemos las cosas bien nosotros, es impresionante. Entonces, para, para empezar a observar cómo logramos nosotros una mejor rentabilidad en el negocio, cómo logramos atender de una manera más eficiente a los clientes, pues lo primero que tenemos que hacer es seccionar a los clientes, ¿sí? Hacer esa segmentación de clientes para establecer para cada uno de estos segmentos ya definidos ciertas estrategias de abastecimiento y también ciertas estrategias de cumplimiento de servicio. Los clientes que eventualmente te llegan a comprar, pues si llega a suceder algo en el nivel de servicio, como es tan ínfima la cantidad que te están comprando, pues pudiera ser no tan representativo como aquel cliente que te está comprando todas las semanas, todos los meses, y al cual te está dejando excelentes márgenes de utilidad, y al cual, evidentemente, yo como dueño del negocio, pues quiero llegar bien con él, ¿sí? Ahí es donde yo establezco relaciones colaborativas, ahí es donde yo enfoco la mayor cantidad de mis recursos, la mayor cantidad de mi tiempo, la mayor cantidad de mi esfuerzo para abordar a ese cliente. Entonces, no digo no atender al resto de los clientes, pero sí establecer estrategias de abastecimiento diferentes para cada uno de ellos. Eso es una propuesta de verdad evidente, ¿sí? Para el buen desempeño de la cadena de abastecimiento. Entonces, nuestra primera estrategia pues tiene que estar basada en esta selección de los clientes, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros que conocer cuáles son las necesidades actuales de ellos y cuáles son las necesidades futuras. Es importante mantener ese vínculo de comunicación para saber al día de hoy qué requieren, pero el día de mañana qué es lo que van a requerir. Entonces, eso es fundamental en la administración de la cadena de suministro. Después, pues vamos a entender, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos están valorando de nuestra cadena? ¿Qué es lo que puede ser
o las razones por las cuales ellos están hoy en día con nosotros. Ajá. Si es porque nosotros le entregamos siempre a tiempo, puede ser una razón. Puede ser que el lugar de entrega al que nosotros estamos llegando, nadie más está llegando. Hay algunas compañías de paquetería muy locales en algunos estados del país que tienen un éxito impresionante, porque están llegando a las pequeñas localidades, a las pequeñas comunidades, donde empresas globales probablemente no estén llegando. Pues ahí hay oportunidades de negocio, ahí hay oportunidades de cliente. Entonces, nuestra labor como garantes del sistema de distribución y de abastecimiento de la organización, pues es encontrar todas esas necesidades por las cuales el cliente nos está prefiriendo a nosotros. La cantidad que estamos entregando puede ser más importante para algunos clientes que probablemente el tiempo en el que yo les estoy entregando. En alguna ocasión, en algunas organizaciones para los que yo laboraba, salimos con una oferta comercial de decir que íbamos a entregar pedidos en 48 y 72 horas. Sin embargo, en la buena intención de hacer y de competir en el mercado, pues lanzamos nosotros esa oferta. Sin embargo, algo importantísimo que se dio es que en realidad el cliente lo que quería es que yo le entregara completo. Al cliente no le interesaba demasiado si yo le entregaba con 1 o 2 días de atraso. A lo que él le interesaba fundamentalmente era que yo le entregara completo. Si yo lograba entregarle completo, yo tenía un cliente contento. Entonces, los esfuerzos de abastecimiento se enfocaron, ¿sí?, a tener planes de ejecución, planes de abastecimiento, planes de compra muy sólidos, muy elaborados, muy eficientes para hacer que los inventarios siempre estuvieran en las cantidades correctas, porque a este cliente le interesaba mucho que nosotros le entregáramos completo, ¿sí? Entonces, entender lo que ellos valoran de la cadena de abastecimiento es fundamental. Para ello, también yo te sugiero que hagas tu propio análisis FODA de tu cadena de abastecimiento. ¿Cuáles son las fortalezas de tu sistema? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene? ¿Cuáles son las amenazas que estás tú teniendo? Ya sea del mercado local y como iniciamos nuestra presentación, del mercado global, ¿sí? ¿Cuáles son esas amenazas que hoy en día tu negocio tiene que empezar a considerar, tu cadena de abastecimiento tiene que empezar a considerar, porque en la globalización, pues a todo mundo, tarde o temprano, vamos a estar ahí, nos guste o no nos guste, vamos a estar inmersos, como hoy en día creo que ya lo estamos, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades de la cadena de abastecimiento? ¿Qué oportunidades? ¿Qué debilidades? ¿Dónde yo no compito? En que yo no entrego en las localidades muy pequeñas en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo establezco yo una alianza estratégica, que ahorita lo vamos a ver, que forma parte de estas 4 estrategias, para asociarme con aquellas personas, con aquellas empresas que me puedan dar esa ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, entender qué es lo que el cliente está valorando de nuestra cadena de abastecimiento, por qué está a nuestro lado, es fundamental en el buen curso que nosotros vayamos dándole a la cadena de abastecimiento para el logro de los objetivos. El tercero es contar con una correcta planeación de productos y servicios. Y la planeación aquí tiene que ver mucho con cómo es que nosotros estamos viendo al proceso de preparación para hacer que los productos lleguen con nuestros clientes, ¿sí? Que tengamos nosotros en este proceso de esta correcta planeación, el lugar de abastecimiento correcto de las materias primas tiene que ver con eso, dónde estamos nosotros localizando nuestros centros de distribución, qué métodos de embarque estamos utilizando para abastecer los productos, si lo estamos haciendo llegar por tren, por camión, por barco, por avión, cómo es que nosotros estamos haciendo esta situación de abastecimiento, ¿sí? La planeación no es un evento, es un proceso. Entonces, sí es importante sentarse con el grupo de trabajo, ya lo vimos hace un rato, ¿no? Sentarse y planear, pero eso no es un
algo, no es un evento, no es algo que se quede nada más en esa sala de juntas y al momento siguiente de que se terminó la reunión todo el mundo sale y hace otra cosa. No, la planeación es todo un proceso, ¿sí? Es un proceso de preparación. El general Douglas MacArthur decía, entre más sudas en paz, menos sangras en la guerra. Si fallas al planear, estás planeando la falla. Entonces, el proceso de planeación es fundamental para hacer que las cosas funcionen en la cadena de suministro. No lo veamos como un evento, lo veámoslo como todo un proceso que requiere ajustes, un proceso que requiere tiempo, un proceso que requiere muchísimo, muchísimo sudor, ¿sí? Entonces, hay que verlo así, hay que ver dentro de este proceso de planeación con qué recursos contamos, ¿sí? Recursos financieros, recursos materiales y sobre todo el recurso humano, el talento que está involucrado en la toma de decisiones. A mí me ha ocurrido más de las veces de las que yo quisiera admitir que al momento de hacer esta preparación, al momento de hacer esta planeación de recursos, a la persona que yo le asigné la tarea, pues no tenía el talento suficiente para hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, el tema de la planeación, sí, y de hecho vamos a abrir dentro de estos seminarios, dentro de estos webinarios que yo doy, voy a abrir un espacio particular para que revisemos todo este proceso de planeación de la cadena de suministro. A este programa yo le llamo el programa de excelencia operativa, donde tiene que ver con la planeación, por un lado, pero también tiene que ver con la ejecución. Entonces, si no hacemos una combinación adecuada de planeación y ejecución, o planeamiento, como lo conocen algunos países así, le dicen planeamiento, y esta ejecución, y no hacemos la conexión correcta, pues definitivamente nos vamos a perder muchísimas oportunidades en el mercado, ¿sí? Todas las opciones de éxito que vayamos a tener en el mañana, pues no las vamos a poder tomar porque no estamos planeando adecuadamente cómo le vamos a hacer llegar los productos al cliente, qué centros de abastecimiento vamos a tener, cuánto va a costar, qué oportunidades se nos van a presentar, cuestiones de clima, ¿sí? Cuestiones medioambientales, cuestiones de competencia global. Todo eso son factores que juegan, ¿sí? ¿Qué tecnología es la que actualmente estamos nosotros utilizando y hacia qué tecnología se está moviendo todo el desempeño de la cadena de abastecimiento, ¿sí? Entonces, esta identificación de escenarios demográficos y socioeconómicos que se estén dando o que sean más probables de que ocurran, ¿no? En el país, ¿no? Si en el país al que estamos llegando nosotros como empresa global el próximo año va a tener elecciones, pues va a haber, probablemente tenga algo que ver con la cadena de abastecimiento, ¿no? Más si es uno de estos países que está en efervescencia política y que tiene muchos conflictos electorales y nosotros tenemos presencia o llegamos a esos países, pues probablemente tengamos algunos temas ahí importantes que resolver, ¿no? Dentro de nuestro mismo país, las huelgas, todas esas manifestaciones políticas, que se nos dan en el día a día, pues forman parte importante también de nuestro proceso de abastecimiento. Entonces, nosotros como dueños de esto, pues tenemos que estar viendo constantemente qué es lo que está ocurriendo en el escenario político y demográfico del país en el que nosotros nos estamos desempeñando. ¿Ok? Entonces, así es como vamos nosotros a ir llevando todo este tema de la planeación y de ahí que esto forma parte de estas 4 estrategias, estas 4 patas que sostienen en esta mesa para el buen desempeño de la cadena de abastecimiento, ¿sí? Y pues esta manera como yo te estoy presentando las cosas, pues también tiene involucrados otros aspectos que te he estado comentando, ¿no? Como el FODA, como todo esto de ver las amenazas de la competencia, que forman parte de una eh, planeación estratégica tradicional, ¿sí? Sin embargo, aquí me he querido yo meter un poco más hacia el tema de la cadena de abastecimiento, que toma definitivamente los elementos de la planeación estratégica tradicional, pero que los combina con todo este tema de planeación y de abastecimiento que estamos comentando, ¿no? Y llegamos al cuarto y último punto de este sistema o de estas estrategias que plantearon nuestros protagonistas de la historia, como
el elemento que desde mi punto de vista a veces no es debidamente atendido, y es el que se refiere a la selección de los socios apropiados para ofrecer ese valor por el cual la gente, el consumidor, el cliente, me está prefiriendo a mí por encima de mis competidores. Entonces, si el cliente, ¿sí? Que me está haciendo o que yo tengo hoy en día como parte de mis de, del, de clientes, perdón, que están el día de hoy favoreciéndome con sus órdenes de compra, no hago yo el esfuerzo por entender por qué me están comprando a mí y me asocio con aquellas personas, con aquellas empresas, con aquellos socios que tienen esa ventaja competitiva, pues definitivamente yo voy a terminar sucumbiendo ante la competencia. Si el cliente me compra porque yo llego muy rápido y no busco un socio estratégico que me ayude a llegar rápidamente con el cliente, pues indudablemente que el cliente en determinado momento pues también va a optar por irse con otra empresa, ¿no? Si hoy en día el cliente me compra porque mis productos están llegándole en el momento correcto porque está manipulando alimentos y yo no cuento con los socios adecuados que me garanticen inocuidad de producto, frescura de producto, control de temperatura, higiene, servicio, etcétera, etcétera, pues otra vez yo voy a terminar, ¿sí? Cediendo mi participación de mercado a alguien que sí esté haciendo la tarea y no como yo la estoy ejecutando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues yo lo que tengo que estar buscando es aquellos socios que tengan la infraestructura que yo estoy requiriendo. Hablamos hace un rato de aquellas empresas locales que sí llegan o que sí están llegando a esas pequeñas comunidades a las que yo no. Entonces, probablemente este tipo de socios tengan infraestructura que yo el día de hoy no tengo y que pueda ser de utilidad para, para lograr mi propósito de abastecimiento, ¿sí? Aquellos que tienen los recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, aquellos que tienen el talento para hacer que las cosas funcionen adecuadamente y yo pueda satisfacer a mis clientes, ¿sí? Aquellos que también tienen esa misma visión de negocio que tú y la comparten, ¿sí? Si tu visión de negocio es hacer llegar tus productos a cada rincón del país, pues bueno, hay que buscar quién que es socio tuyo, también comparte esa visión y tiene esa misma perspectiva de negocio que tú tienes, ¿no? Entonces, hay que ir a buscar a todos esos socios de negocio para establecer las alianzas estratégicas adecuadas para que tú estés compitiendo en el mercado, ¿sí? Y aquellos que colaboran en planes de eficiencia contigo constantemente. En alguna de las organizaciones donde yo también estuve colaborando, trabajando, nosotros mandábamos a maquilar algunos productos a un fabricante. Entonces, a una empresa. Esta empresa a su vez también nos tenía a nosotros como clientes, pero también tenía a otros clientes muy, muy importantes. Entre ellos estaba General Motors, ¿sí? Esta empresa de automóviles, la manufacturera de automóviles. Entonces, ellos tenían como cliente a General Motors. Entonces, como, como socio, voy a corregir la palabra, ¿sí? Como socio de negocio tenían a General Motors. General Motors en su contrato con ellos había establecido que al siguiente año de ejecución del contrato, lejos de estar buscando un incremento en el precio, ¿sí? Lo que estarían buscando es un decremento en el costo de fabricación y evidentemente en el costo, en el precio de venta, ¿sí? Entonces, esta empresa tuvo que ponerse a trabajar durante todo un año para establecer planes de mejoramiento, para establecer inversiones de infraestructura que al final del día le dieran a su socio, a la armadora de automóviles General Motors, el costo bajo el cual la empresa iba a ser competitiva en el mercado.
típicamente el sentido común y como han evolucionado muchos mercados, es que al finalizar el año, pues se sientan ambas partes y empiezan a negociar los incrementos. En este caso, se iban a sentar para negociar los decrementos. O sea, no se iba a negociar si te ibas a incrementar un 5, 7, 10% el valor que sea. Se iban a sentar a negociar cuál iba a ser el porcentaje de decremento en el costo de fabricación del producto. Eso es tener un socio, ¿sí?, adecuado en tu cadena de abastecimiento. Ahora, no estoy diciendo, tampoco me malinterpretes, que tengas que sentarte con un socio a exigirle decrementos, pero sí a establecer aquellos planes que en el futuro logren rentabilidad en el negocio para él y para ti, ¿sí? Es un camino en el que los dos van a tener que ir acompañados, es un camino en el que los dos van a tener que ir de la mano. No se puede quedar uno sin el otro, ¿sí? Es como el matrimonio, es una simbiosis de esa naturaleza. Entonces tienen que ir los dos caminando al unísono, ¿sí? Para hacer que las cosas funcionen en ambas partes. Entonces, el contar con esta selección de socios apropiada, que te ayuden a mantener y a conservar ese valor e incrementarlo en el mercado, pues es parte fundamental de estas estrategias. Entonces, el, nuestra, nuestra historia, sí, pues me parece una historia común que vivimos en el día a día. Creo que es hacia donde las organizaciones están empujando mucho a los administradores, a los gerentes, directores y a nuestro amigo Chief Supply Officer de la cadena de suministro de Springfield a buscar esas eficiencias, ¿sí? A buscar a los socios que realmente le pudieran resolver el problema, ¿sí? A conectarse con aquel tema de la planeación, a conectarse con aquella cuestión de abastecer a los clientes o de poner en primer término a aquellos clientes que le están generando más valor a él, ¿sí? Financieramente, desde el punto de vista de penetración, de presencia en el mercado. Entonces, estas son las 4 estrategias que nuestro amigo definió. Espero que a ti te sean de utilidad. Espero que puedas tomar algunas de estas ideas para implementarlas en el día a día de tu organización, de tu trabajo. Y en futuras presentaciones, pues iremos viendo a ver cómo le fue a nuestro amigo, ¿no? Entonces, para ver si todo esto que él fue aplicando, pues tuvo un impacto en el mercado, ¿no? Entonces, pues estas fueron, insisto, las 4 estrategias que nuestro amigo implementó en su cadena de abastecimiento. Espero que te pueda ser de utilidad. Quisiera ya para finalizar nuestra presentación, hacerte una cordial invitación a que participes en nuestro próximo evento, que va a ser el día 11 y 12 de octubre. Es un evento que estamos titulando, es un seminario presencial, haciendo una cadena de suministro esbelta, innovación para la creación de valor. Vamos a combinar aquí algo sumamente interesante en este programa, que es los conceptos Lean, ¿sí? Los principios, la filosofía Lean, esta que utiliza el Toyota Production System, ¿sí? Que pues tanto éxito le ha dado esta ensambladora y que muchos de sus principios se han utilizado en algunas otras empresas del mismo ramo y empresas que no son del ramo. Entonces vamos a utilizar nosotros algunas herramientas, esos principios, esa filosofía y la vamos a aplicar a la cadena de suministro. Y vas a ver qué cosa tan interesante sucede cuando observamos las cosas desde esa perspectiva, desde esa filosofía. Vamos a ver los desperdicios que se colocan, que se ocasionan en la cadena de suministro. Vamos a hacer un diagnóstico de la cadena de abastecimiento que hoy en día tú tienes. Hay un simulador que yo te tengo preparado, un simulador donde vamos a evaluar 8 aspectos fundamentales dentro de la cadena de suministro. Este simulador es muy interesante porque es una radiografía de cómo se encuentra tu cadena el día de hoy. Y este simulador tú te lo vas a llevar y mi recomendación es que tú lo vayas evaluando cada 6 u 8 meses, que vayas haciendo una evaluación para ver cómo es que te estás moviendo con respecto a esa parte, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los fundamentos de una cadena de suministro eficiente. Vamos a utilizar algunas técnicas de Lean, como el CTQ, lo que es el Critical to Quality, para entender dónde es que el cliente está encontrando valor dentro de tu organización. Vamos a utilizar el Gap Analysis para ver cómo cerramos ese hueco entre el estado presente y el estado futuro que estamos buscando
en la solución de problemas. Vamos a utilizar una técnica que me gusta incluirla, que es el famosísimo Ishikawa, la espina de pescado, aplicado a la cadena de suministro. Y vas a ver qué interesante resulta aplicar esos principios al abastecimiento. Es una técnica que no ha terminado ni está muerta. Es la técnica que la utilizó Mazda, por ejemplo, para crear el Rooster MX5. Es el mismo principio, la misma filosofía que utilizaron los de Mazda para crear ese vehículo. Entonces, es un principio, es una filosofía que al día de hoy no ha terminado, no está muerta, ni mucho menos, ¿no? Y vamos a utilizar unas técnicas de innovación, ¿sí? De repente, los que trabajamos en la cadena de abastecimiento, a veces venimos como que trabajando de una manera muy, voy a llamarle autómata, ¿sí? De repente ya encontramos un buen camino para hacer las cosas y ahí le vamos siguiendo, ¿no? Sin embargo, aquí en la parte de innovación, yo te voy a dar algunas técnicas, ¿sí? El Scamper, por ejemplo, es una técnica, es una herramienta muy valiosa que te va a ayudar de entrada, pues bueno, al tema de la cadena de abastecimiento, pero también te va a ayudar a resolver otro tipo de problemas, inclusive personales, ¿eh? Yo he utilizado esta técnica a mi propio servicio de cadena de suministro, a mis presentaciones, a mis boletines, y de verdad, o sea, ha creado resultados maravillosos, sorprendentes. Entonces, vamos a utilizar técnicas que comúnmente se utilizan en el mercado, las más taquilleras, le voy a llamar de esta manera, las más representativas, las que más impacto pueden tener en la cadena de suministro para crear valor. Entonces, vamos a utilizar estas técnicas para salir del atolladero en el que nos encontramos, para crear valor a la organización, para crearle valor al cliente, para darle eso que el cliente está buscando con tanto ahínco, con tanto ánimo y que puede hacer, que puede provocar una diferencia importante en el mercado, que puede provocar una diferencia importante en los ingresos de la organización, ¿sí? Entonces, es un programa muy completo. Además, está lleno de dinámicas de grupo, ¿eh? O sea, aquí es 20% de estar sentado viendo y 80% de estar haciendo, ¿eh? Tengo yo simuladores que te voy a estar poniendo ahí en práctica para que tú vayas detectando qué de esos simuladores tú ya puedes empezar a aplicar en tu trabajo, ¿sí? La idea de este seminario intensivo de 2 días es que tú salgas el día sábado con un pretrabajo, un anteproyecto en tu cadena de suministro para que el lunes siguiente tú ya empieces a trabajar. Entonces, esa es la bondad, esa es la ventaja, ese es el valor agregado que nosotros queremos ofrecerle al mercado, de que no te salgas con un manual teórico de qué es lo que tienes que hacer, sino ya te salgas con ideas concretas para aplicarlas inmediatamente a tu cadena de abastecimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos proponiendo de desarrollo para ti. Este taller, este seminario, este entrenamiento, lo vamos a tener el día 11 y 12 de octubre, es viernes y sábado, en el Hotel NH Valle Dorado. Este está aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México. La inversión es de 5,200 pesos mexicanos y estamos ofreciendo hasta el día 30 de agosto, estamos dando todavía todo este mes para que tú hagas tu inversión con un 40% de ahorro, para que tu inversión total sea de 3,120 pesos. Ya si se pasa el día 30 de agosto, pues bueno, vamos a seguir teniendo promociones y vamos a tener un 25% de ahorro si la inversión se hace antes del 15 de septiembre. Adicional a esto, estamos ofreciendo un descuento de 10% a grupos de 3 o más participantes. Entonces, si tú inviertes antes del 30 de agosto, te llevas el 40% y si se inscriben más de 3 y más, les vamos a ofrecer un 10% adicional, ¿sí? Entonces, pues estamos hablando de casi 50% de ahorro. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para que nos acompañes, para refrescar conocimientos, para adquirir nuevas técnicas, nuevas metodologías, nuevas herramientas que seguramente te van a ayudar a resolver problemas. Además, te ofrezco la garantía, de que si el primer día de trabajo, con los primeros simuladores, con las primeras vivencias que vamos a tener prácticas, tú dices definitivamente esto no me sirve, yo te devuelvo tu dinero, sin más ni más.
me llenas una encuesta de salida y te devuelvo el dinero. Punto. Tu inversión está garantizada. Entonces, la realidad es que no tienes nada que perder y sí tienes mucho que ganar. Entonces, podemos colaborar juntos, podemos crecer juntos en el desarrollo de nuestros proyectos, en el desarrollo de nuestras organizaciones. Me encanta lo que decía Albert Einstein, que decía que los problemas actuales no pueden ser resueltos desde el mismo nivel de conciencia en que fueron creados. Hoy en día, tú tienes una cadena de suministro de ciertas características. También vamos a ver indicadores de la cadena de suministro, cómo calcular esos indicadores, los indicadores estratégicos. La consultora Gartner hizo desde mi punto de vista un trabajo sensacional para esto de los indicadores de la cadena de suministro. Y eso es lo que te voy a mostrar ahí. Vamos, te voy a mostrar los indicadores, te voy a enseñar cómo se calculan esos indicadores. Entonces, creo que hay mucho valor agregado. Entonces, hoy en día, pues tú tienes un cierto resultado en tu cadena de abastecimiento, ¿sí? Que fue creado bajo ciertas condiciones. Entonces, para crear nuevos valores, para elevar ese valor de la cadena de abastecimiento, pues hay que elevar el nivel de conciencia. ¿Sí? El nivel de conciencia se eleva a través de la adquisición de más conocimiento, la adquisición de más experiencia, ¿sí? El intercambio de información. Y eso es lo que te estamos proponiendo. Intercambiar información, experiencias, vivencias, networking que vamos a estar haciendo ahí, problema tuyo, probablemente a la hora de la réplica de lo que estamos exponiendo, pues siempre surgen ideas diferentes, de organizaciones diferentes que hacen las cosas de manera diferente. Regularmente el benchmarking lo hacemos con una empresa que hace los productos similares a los nuestros. Pero, por ejemplo, ¿por qué no te comparas con Google? ¿Por qué no te comparas con Amazon? ¿No? Dices, pues es que yo no vendo libros, ¿no? Pero vendes otro tipo de productos. ¿Y por qué Amazon está en el lugar en el que se encuentra? Acaba de adquirir una empresa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es impresionante lo que hace y por qué no te comparas con esos, ¿no? No necesariamente tienes tú que compararte con el que hace lo mismo que tú, ¿sí? Es crear, hay un libro de la estrategia del océano azul, muy, muy interesante, vamos a tocar parte de eso entre el proceso de innovación, donde vamos a tratar de crear océanos azules donde no compitamos, ¿no? De los océanos rojos, que es donde todo el mundo está en una lucha encarnizada, ¿no? Por eso se llaman rojos, porque están teñidos de sangre, ¿no? Porque se derrama muchísima sangre ahí. Entonces nosotros vamos a tratar de movernos al otro lado. Entonces todo eso es lo que vamos a ver en el seminario. Espero nos puedas acompañar y compartir juntos, ¿no? Compartir vivencias, compartir experiencias. Si te interesa invertir en tu crecimiento, pues ahí están nuestros teléfonos. Ahí está nuestro correo electrónico, seminarios@cadenadesuministro.mx. Los teléfonos aquí en la Ciudad de México, ahí los tienes. El 1544 4041, los celulares, estamos nosotros aquí en la Ciudad de México. Mándame un correo y de verdad, nos ponemos de acuerdo. O sea, me han sucedido tantas cosas maravillosas en esta vida que esto va a ser igual de espectacular de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, mándame un correo, oye, mira, la empresa se encuentra en esta situación, podemos hacer esto, dispongo de esto, estos son los recursos al día de hoy, ¿qué podemos hacer? De verdad, vamos a llegar a un acuerdo. A mí, tiene que haber una inversión porque yo tengo que pagar los servicios, ¿no? Pero, y se pueden hacer muchas cosas, pues. O sea, la idea es no quedarse fuera, la idea es estar adentro, ¿no? De todo esto que va a generar valor en la organización y que a ti como persona te va a hacer crecer, ¿no? Entonces, esa es una inversión, no es un gasto. Porque aunque tú te muevas de organización, pues eso se va a quedar siempre en ti, ¿no? Y vas a dejar una huella bien, bien interesante y bien, bien profunda en la organización. Entonces, y vas a ir creciendo junto con la organización. Entonces, pues ahí está la invitación, espero me puedas acompañar. De mi parte es todo lo que yo tenía, o lo que tengo al menos el día de hoy, que platicarte. Nos vemos en la próxima, espero me puedas acompañar. De verdad te deseo muchísima suerte en tus futuros proyectos y espero sinceramente nos puedas acompañar. Mándame un correo, échame un telefonazo, así decimos en México, y seguramente vamos a llegar a algún acuerdo. Seguramente nos vamos a poner de acuerdo en cómo queremos hacer que las cosas funcionen y seguramente vamos a llegar a algo muy, muy positivo. Entonces, pues espero me puedas acompañar. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de tu atención y nos vemos en la próxima reunión. Muchísimas, muchísimas gracias. Pásala bien, buena tarde.